Le cedo el uso de la voz y bienvenidos. Muchas gracias, ¿no? Digo, sí, primero que todo, muchas gracias a todos por la invitación, por estar aquí escuchándonos, dándonos su atención a final de cuentas. Es un honor para nosotros venir y poder platicar un poco con ustedes. No venimos a venderles la solución a todos sus problemas. Lo que sí, hemos venido a introducirlos en la nueva era del fintech. A darles un poquito una reseña de lo que es y cómo se come esta parte, ¿no? Fintech también es la industria llamada Finance and Technology. A final de cuentas, en 1998, dos jóvenes visionarios empezaron con lo que viene siendo una empresa, una startup de transferencias digitales bancarias. Esto se llamaba Confinity. Pasa el tiempo y otros tres jóvenes se unieron al proyecto, que hoy son Peter Thiel, que es uno de los principales accionistas de Facebook, Elon Musk, que es el creador y dueño de Tesla y SpaceX, bueno, y Elon Musk, ¿no? A final de cuentas, estos jóvenes se unieron al proyecto y conformaron lo que hoy viene siendo PayPal. PayPal, lejos de ser únicamente una plataforma de transferencias digitales, se convirtió en un pionero y en un eje del e-commerce por la eficacia y la seguridad que le daba a los usuarios. Tal es el caso que en el 2002 llegan los de eBay y les dicen: no, ¿sabes qué? Me gusta tu plataforma, y se las compraron por un valor de 1.5 mil millones de dólares. Para ese entonces, el cierre en ese año era aproximadamente de 1 millón de usuarios activos. Al día de hoy vemos cómo ese crecimiento de PayPal ha llegado hasta 152 millones de usuarios y ya tiene un valor de mercado en capitalización de 35 mil millones de dólares. Bueno, ¿qué pasa a raíz de ese entonces? Muchos inversionistas y capitalistas de riesgo, tanto de Estados Unidos, Europa, Asia, empezaron a voltear a ver el potencial de la industria fintech. A final de cuentas, combinas una de las industrias más fuertes en el mundo, que es la industria financiera, y le haces ese punch o le haces esa fortaleza en el tema de la tecnología. Entonces los capitalistas de riesgo evaluaron esta parte y vieron la importancia que podía tomar la empresa. Podemos darles siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo es la evolución de la industria fintech? Muchos pensamos que a final de cuentas fintech viene desde hace 10, 20 años quizá. La realidad es que podemos agrupar esta industria principalmente en 3 etapas de la historia. Fintech 1.0, que va del periodo de 1866 a 1987. Abarca las revoluciones tecnológicas e industriales. Abarca el proceso del inicio de la globalización y empieza a dar pie o a dar la base para lo que viene siendo la industria del día de hoy. Luego está Fintech 2.0, que es de 1987 al año 2008. Aquí es cuando empiezan a florecer las principales compañías e-commerce, cuando empieza la digitalización de todos los procesos y cuando llega la crisis económica del 2008, que como ya sabemos fue una crisis que causó una recesión económica a nivel mundial, ¿no? Entonces pasamos a la industria Fintech 3.0, que viene del 2008 a la actualidad. A raíz de la crisis, muchos inversionistas, usuarios, personas empezaron a desconfiar de los mercados e instituciones financieras a raíz de la situación que provocó en el panorama mundial, ¿no? Entonces empezaron a voltear a ver las alternativas ante el tema de sus inversiones, ante el tema de sus créditos, ante el tema de sus afores. Y es cuando empieza a tener auge la industria fintech realmente. En el año 2009 es cuando empieza a tomar la mayor fortaleza. Sin embargo, es hasta el año 2011 cuando se empieza a introducir en el mercado mexicano. Pero es entonces cuando ya hablamos de un tema y es cuando nos introducimos a lo que viene siendo hoy en día. Y bueno, a final de cuentas ya no ocupas esa infraestructura fija para poder llevar a cabo ninguna operación. Y es entonces cuando ya partimos un poquito de lo general y nos vamos al mercado mexicano y empezamos a analizar y a desglosar esta parte, ¿no? El mercado mexicano en el año 2018 tuvo 334 startups. Para el año 2019 ya había aumentado a 394. Esto nos da un crecimiento alrededor del 18% neto, cifra muy buena. Sin embargo, si nos vamos un poquito atrás en la historia de México, al año 2015 vemos cómo empezamos de ahí, con 128 empresas, startups fintech, y llegamos hasta 394 en el año 2019.
El crecimiento anual compuesto de estas es de un 51% promedio por año. Y no solo esto, los mercados nos empezaron a ver, los mercados nos empezaron a ver como uno de los hubs más dinámicos y atractivos para poder venir e invertir, ya que no solamente crecimos en el número de empresas, crecimos en ingresos, los ingresos del crecimiento de estas startups fueron del 60% anual, con un crecimiento de la plantilla laboral año con año del 29%. Y luego es cuando viene en el 2018 una gran fortaleza que hoy estamos platicando, que es la ley FinTech. La ley FinTech, a final de cuentas, vino a dar una seguridad y certeza a todos los inversionistas extranjeros y nacionales. ¿Por qué? Vino a regular todo el tema del crowdfunding, vino a regular todo el tema de las criptomonedas, los bitcoins que han escuchado hablar, vino a regular todo el tema del lending, de los préstamos. Vino a dar una certeza a los inversionistas extranjeros que podían colocar su dinero aquí, porque nosotros estamos creciendo de una manera real, organizada y a final de cuentas segura. Entonces vemos como en el 2018 la inversión de capital privado y capital de riesgo aumentó un 55% en esas empresas. Y digo, les voy a comentar un poquito algo que me tocó vivir. En el año 2017 tuve la oportunidad de ir a Stanford a un curso de emprendimiento y liderazgo. Mi idea era, hay mucho tema de créditos, sin embargo, el mercado universitario está realmente descuidado. No sé si a varios les tocó ser estudiantes foráneos en su época o si lo recuerdan, pero pues muchas veces pasa el tema que llega el fin de semana y te quedas sin dinero, o saliste a algún lado o tienes gastos extra y no tienes cómo cubrir esas necesidades. Pero esa es una realidad que viven todas las personas en México. Sin embargo, mi idea era buscar acotarlo al sector universitario porque era algo que estaba viendo entre mis amigos, entre conocidos y todo. Y es entonces cuando me voy dando cuenta que el estudiante no le dan el crédito porque no tiene historial crediticio, no le dan el crédito porque no hay créditos que te los den de 1,000 pesos, de 2,000 pesos para poder salir adelante los 3-4 días que ocupas, y que a veces tu ingreso no te alcanza. Entonces era ver cómo solucionamos esa parte. Entonces, estando con un equipo allá en la universidad, empezamos a buscar soluciones, ¿no? Pero lo que voy es que me voy dando cuenta de algo. Cuando venimos a México a querer implementar esa parte, teníamos el miedo, la expectativa que el mercado no nos iba a sostener, que capaz no podía hacer negocio. Y vimos que uno de los principales obstáculos no es el mercado mexicano, o sea, es el emprendedor en sí. El mercado mexicano sí te sostiene un crecimiento y sí te está pidiendo soluciones prácticas como esta. Cada vez hay más gente más despierta y que va buscando introducirse a este mundo, que sí te está buscando soluciones fuera de la caja. Y es entonces cuando podemos ver la gráfica, por ejemplo. El mercado mexicano sí está en crecimiento y sí está en maduración. La madurez de las empresas fintech en México, un 45% está en crecimiento y en expansión. Otro 35% de las 394 empresas que tenemos está lista para escalar. Es decir, un 80% de nuestra base está lista para ese pequeño empujón para poder empezar a potencializarse alrededor de todo el país y bien empezar a buscar mercados internacionales. El índice de maduración del ecosistema fintech en México, o bien el indicador Infin, provisto por Finovista, que es una de las principales revistas a nivel de emprendimiento, nos dice que el mercado mexicano se encuentra en un 48% de madurez. Es decir, sí tenemos la capacidad de empezar con estas empresas y empezar a empujarlas. Y si no queremos ver únicamente las perspectivas nacionales, nos fijamos en los mercados foráneos, nos fijamos en lo que están pensando empresas europeas, de Estados Unidos, de nosotros. En Europa, un 70% de las empresas de startups fintech voltean a ver a México como un mercado donde pudieran hacer match o donde pudieran empatar bien y pudieran introducirse. En USA y Canadá, el 82% de las empresas nos ve como un mercado potencial. Y en Asia, un continente que está tomando mucha fortaleza y de un crecimiento bastante rápido, el 100% de las empresas voltea a ver a México como un aliado o un mercado interesante para poder ingresar. Es entonces cuando nos damos cuenta que tanto a nivel nacional interno
como a nivel nacional, como a nivel internacional, nos están queriendo buscar como un mercado potencial, porque el mismo mercado sí te lo da. Hubo transacciones en México en el 2018 por 39,000 millones de pesos. De las 394 empresas, 69% han sido fondeadas por capital externo, con rondas de inversión que superan los 800 millones de dólares. Y una de las ventajas que a final de cuentas tiene FinTech dentro de nuestra economía local y nacional es cómo ha apoyado a la inclusión financiera de todos los demás usuarios que antes requerías bien una infraestructura muy fija para poder acceder a ellos. Ahora la versatilidad de la tecnología ha hecho que la inclusión financiera crezca un 37% del año 2012 al año 2018 en una población joven, en una población adulta de los 18 a 70 años. De estos, ya encontramos que un 45% de los adultos cuenta con más de un producto financiero. Vamos a llamar producto financiero lo que viene siendo afores, inversiones, créditos, toda esta parte, ¿no? Siguiente. Y es entonces cuando nos damos cuenta que sí estamos en esa parte de crecer. Hay una curva, la curva del emprendedor la llamamos, que es, en la primera parte de la curva está, pues ahora sí que el bebé o la empresa naciendo, ¿no? A medida que va creciendo, va pasando los early adopters, que son las primeras personas que van adoptando esta parte y que vas despegando, ¿no? Sigues pasando y vas llegando a una parte de una madurez, vas llegando a una parte de la consolidación de la empresa, y luego llegas a la parte del declive. La idea es cómo innovar para no llegar a ese declive y seguir creciendo. Bueno, nosotros estamos apenas en la parte del crecimiento o ramp up de las empresas que le llaman. Entonces, no tenemos que ver a la tecnología como un malestar, sino, en lugar de hacer las cosas como las hacíamos antes, procesos rudimentarios, hay que ver la tecnología como un aliado estratégico para potencializar y maximizar ingresos, utilidades de cualquier compañía. A final de cuentas, la tecnología viene a generar un cambio, y es parte de nosotros aprovechar las nuevas herramientas para poder subirnos esa curva de crecimiento. ¿Qué pasa en México? Ahora sí, vamos desglosando el mercado internacional, el mercado de México, a cómo es la composición de las industrias. En el tema FinTech hay un segmento de 12 industrias diferentes. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita en las primeras, en el 40% que son únicamente 2 industrias. El tema de préstamos o lending apps trae un 20.60% de todas las empresas, es decir, el 89% de los startups corresponde a préstamos, mientras que 79 empresas corresponden al tema de pagos y remesas. Son como el mercado más fuerte dentro de estos segmentos de la industria. ¿Cuál es la versatilidad del tema de préstamos, que es a donde queremos llegar? ¿Y por qué decimos que es la nueva era del crédito empresarial? Antes, para poder, como muchos ya sabrán, para ir a pedir un crédito, ¿cuántas veces no les ha pasado que vas a un banco, tardas de un mes, en teoría, se extiende a 2, a 3, porque tuviste que dar 10, 15 vueltas, porque te están pidiendo estados mensuales, porque te están pidiendo ahora trimestrales, porque ahora te están pidiendo anuales, porque te pueden pedir un sinfín de cosas? ¿Cuántas veces no les ha pasado que no tienes el colateral suficiente para el crédito que ocupas? La lentitud y la burocracia de instituciones financieras han ido empujando a la industria FinTech como un aliado para nuevos negocios. Y es ahí por ello que vemos FinTech como una versatilidad para MIPYMES. Hoy en día ya no ocupas una garantía, un aval para pedir un crédito, y no ocupas durar o esperar 6 meses de anticipación para poder obtenerlo. Los créditos FinTech los puedes obtener en 3 días, los puedes obtener en 5, los puedes tener en una semana. La cuestión es cómo accedes a ellos. Si vemos en el tema de los préstamos, muchas veces nos dejamos llevar que solamente empresas super bancarizadas con 1000 años de facturación pueden obtener o llegar a uno de estos. La realidad es que no. Un 17% de los ingresos de las empresas de lending apps de hoy en día son en el sector subbancarizado. Un 14% son en el sector bancarizado. El 8% son en
en pymes no bancarizadas y un 6% en consumidores no bancarizados. Es decir, un 14% de los ingresos corresponde al sector no bancarizado. Entonces, es cuando empiezas a ver una gran versatilidad. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo llegar a esta parte y decir, bueno, yo ocupo un crédito. Sí, es muy interesante esta parte, sin embargo, no tienes idea de dónde empezar. Porque al final de cuentas no es una compañía la que existe, ¿no? O sea, si 89 empresas, dónde buscar, puede resultar realmente tedioso, puede resultar realmente difícil. Entonces, si quieres siguiente. Es ahorita donde nosotros venimos y nos estamos presentando. Nosotros somos un despacho en estrategias de financiamiento. Tenemos más de 5 años de experiencia y estamos en 38 ciudades del país y que son 17 estados de la República. Ya contamos con una cartera de más de 200 clientes y financiamientos superiores a los 300 millones de pesos. ¿Cómo empezamos nosotros? Nuestro portafolio de servicios abarca desde los fondos federales, abarca gestión de créditos corporativos y abarca gestión de créditos MIPYMES. Empezamos con el tema de los fondos federales hace 5 años. Empezamos con un equipo pequeño y empezamos a desarrollarnos en este tema. Los fondos federales eran bastante buenos. Tú podías ir a INADEM y buscar crear un proyecto estratégico donde del 40, 50 o 60% te lo daban a fondo perdido. Se escucha muy interesante, yo sé. A final de cuentas, el gobierno te ponía el dinero para que tú implementaras un proyecto. Esta realidad o la realidad es que hoy en día ya no existen los fondos federales. Se acaban desde el año 2019 en adelante. Al parecer se están mitigando, ya no está esta modalidad. Sin embargo, cuando nosotros ya empezamos con la gestión de los fondos federales, muchas de las empresas que se nos acercaban a nosotros nos decían: oye, en mi estructura de capital, sí, yo ya tengo aportación, un 30%, sí, tengo un 50% de la aportación del gobierno, pero oye, ¿sabes qué? Todavía me falta ese restante, no tengo cómo cubrirlo y quiero implementar un proyecto para ampliarme todavía más. Entonces, ayúdame, nos empezaron a decir, ayúdame con la gestión de un crédito. Tú ya tienes la infraestructura, tienes los contactos, tienes el know-how, ya sabes cómo opera el mercado. Entonces nos empezamos a meter un poco en el tema de los créditos corporativos principalmente. Y empezamos a trabajar con instituciones bancarias, con financieras. Estamos con la gestión de créditos para hoteles, para hospitales. Fuimos con fondos de deuda en México, fondos de deuda privada en México para colocación. Y empezamos a trabajar muy de la mano y muy estrechamente con los bancos. Entonces con los bancos sí fue una pequeña curva lo que empezamos a vivir y realmente empezamos a ver la lentitud del sistema. Melissa no me va a dejar mentir, como un crédito de un mes terminó tardando 6 meses en poderse gestionar por la burocracia que te estaban permeando, ¿no? Entonces al mismo tiempo de eso y llevando al de la mano los dos productos, empezamos con los créditos MIPYMES. Un día se nos acerca una fintech y nos dice: oye, ¿sabes qué? Tú ya tienes la infraestructura y ya tienes la cartera de clientes. Yo ocupo más clientes. ¿Cómo podemos empatarnos? Y empezamos a ver, bueno, pues vamos viendo qué condiciones nos ofreces, vamos viendo cómo funciona tu sistema y todo. Y la realidad es que quedamos tan impresionados de la facilidad con la que podíamos apoyar al empresario y le volteamos a decir: oye, te apoyo con tu fondo y te apoyo con un crédito, porque al final de cuentas ya no requerían de colaterales, ya no requerían de 1000 avales, ya no requerían de 1000 condiciones adicionales que muchas veces limitaban el crecimiento de la MIPYME o de la pyme. Entonces empezamos con una fintech y empezamos a saltar a otras 2, 3 de que se nos empezaron a acercar y empezamos a conocer el rubro, ¿no? Y a lo que voy con esto, a final de cuentas, es nosotros nos empezamos a ser especialistas en darles a ustedes, empresarios, las condiciones idóneas de su crédito. Ya sabíamos si ocupabas capital de trabajo, si ocupabas impulsar un proyecto, si ocupabas para proveedores. Ya sabíamos hacia dónde dirigirte, cómo ayudarte en el proceso, y ya teníamos el contacto directo con las distintas empresas para poder
facilitar o agilizar cualquier trámite, poder bajar intereses y poder bajar el riesgo del usuario. Y es entonces en esa parte que comprendimos algo. 3 de cada 10 empresarios en México tienen crédito. Sin embargo, 8 de cada 10 lo buscan. Es decir, 5 no pueden acceder a un crédito en México porque no tienen las condiciones o porque les niegan las condiciones. O los créditos a los que pueden llegar a acceder son de prestamistas privados que te están dando tasas del 10-15% mensuales. O sea, que son increíblemente ridículas a final de cuentas. Entonces nosotros ya con esta parte y ese know-how lo empezamos a transmitir a nuestros clientes y fue como empezó el despacho todavía a florecer más y ahora sí se hizo especialista en estrategias de financiamiento. Te dábamos a ti lo que te ocupabas porque sabíamos cómo hacerlo. Ejemplos de esto les puedo contar varios. Uno que se me viene mucho a la mente es como una de las empresas se nos acercó y nos dijo: oye, me están dando un descuento de proveedores del 7-8%. Me ocupo pagar ya. La liquidez la voy a tener hasta la próxima semana. Me dijo: ocupo esa semana el dinero. Va. Nos volteamos a ver a una de las instituciones que ya conocíamos. Le planteamos el caso. Metimos los documentos. En el lapso de 2-3 días, nuestro cliente ya tenía el dinero. Aprovechó el descuento de proveedores. La siguiente semana agarró la liquidez. Pagó el crédito. No hubo penalización de capital, de abono capital, y tuvo una solución práctica a un problema o una oportunidad que se le presentó. Otro caso, ¿cuántas veces no les ha pasado que no hay para pagar la nómina o no hay suficiente capital de trabajo y no tienen cómo salir del problema? Bueno, estos créditos express, por así decirlos, son una solución muy práctica a cualquier situación. O impulsar proyectos productivos y estratégicos que vayan a posicionar a la empresa o vayan a ayudarla a hacer crecer, a florecer o a maximizarse, ¿no? Pero que a veces no se cuenta con la estructura de capital suficiente para poder llegar a esta parte, ¿no? Entonces, lo que venimos para poner a la mesa no es la solución a todos sus problemas, es la nueva era del crédito corporativo en México. Y en el mundo, yo creo, y venimos a presentarles una solución a cualquier situación que ustedes puedan tener. Ahorita, si quieren cualquier cosa, mi compañera Melissa se pueden poner en contacto con ella y les vamos a dar nuestros datos de contacto. Pero la idea es cómo ayudar al mercado mexicano, al mercado local, al mercado regional y al mercado nacional a crecer, a desarrollarse. Eso es lo que venimos a plantear hoy y venimos a poner a su mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues una explicación muy completa, muy amplia y muy clara de lo que son las empresas fintech, de una nueva tendencia que existe hacia el financiamiento de las empresas. Y bueno, preguntarle a los presentes si alguno de ustedes tienen alguna pregunta, algún caso concreto incluso, ¿verdad? Yo creo que el financiamiento se necesita casi siempre, sobre todo en el mundo empresarial, cuando queremos iniciar un negocio. Y cuando decimos iniciar un negocio, pues ese es el principal problema que tenemos, ¿no? A veces la falta de recursos, de liquidez, y cuando lo quieres obtener, la falta de un historial atrás que es exigido por las empresas que dan financiamientos, y pues ya te deja en un estado de imposibilidad práctica de obtener un recurso. Entonces, si alguien tiene un comentario, pregunta, a ver, te va el micrófono. Sí, buenos días, Rick. Muchas gracias por tu exposición, está muy clara. Quedan algunas dudas en lo personal. Cuando hablas del crecimiento, hablas de las empresas de financiamiento que ustedes manejan. Que quiero entender que eso es, ¿verdad? Ahora la pregunta es, de acuerdo a la problemática que estamos viviendo como país, ¿qué confianza tienen sus empresas para el problema que estamos viviendo económico, no nomás en México, sino a nivel global? Entonces, si México, ya claramente lo explicaste, es que tanto la Unión Europea como la Asia, pues hay sí bastante confianza para otorgar esos créditos.
o para apoyar a las empresas mexicanas y que ven como una oportunidad para desarrollar o para crecer. Entonces, no afecta la situación política, económica que estamos viviendo ahorita para dar ese tipo de créditos y el promedio de tasas de los créditos. Gracias. A emparejar las normas del juego y a darle a los mercados internacionales y al mercado nacional la seguridad que se están operando de manera correcta. En el término, en el promedio de las tasas sí dependen exclusivamente porque, los bancos traen una metodología que se llama RAROC para la metodología del riesgo, ¿no? Y parte de este riesgo ellos lo mitigan pidiéndote garantías, pidiéndote colaterales, pidiéndote avales. Se agarran de ti para que cualquier situación que pudiera pasar, ellos no salgan perdiendo, porque ya tienen un colateral 2-1 usualmente, 1.5 o 3-1, ¿no? En el término de las fintech te dan un poquito más la flexibilización y decir, bueno, sí te dan un poco más altas las tasas. Las tasas sí pueden andar en los 25% de interés, 28%, 30%. ¿Cuál es la ventaja? Tú como usuario no tienes que tener un edificio en garantía para poder acceder a un crédito, o una casa en garantía, o 3 avales diferentes. Entonces, al momento de querer impulsarte, hay muchos negocios que podrán ya tener activo fijo que puedan dejar ahí. Pero la realidad en México es que las MIPYMES y las pymes muchas veces apenas van empezando y ocupan ese financiamiento para poder seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, estas sí son alternativas muy prácticas que están hechas casi a la medida para ellos. Quería hacer algunos comentarios. Todas las empresas, dependiendo de la actividad, tienen algún tipo de riesgo. No sé si algunas actividades quedan excluidas de algunos créditos. Hay empresas que se manejan, por ejemplo, por temporalidad. Y también el comercio pues evoluciona. Hay empresas que se manejan únicamente como por un portal de internet, se puede decir. Por ejemplo, yo tengo un cliente que realiza venta de 50 millones anuales y ellos no tienen ningún tipo de infraestructura, simplemente son como el contacto, son el intermediario entre el que produce un producto y ellos lo distribuyen sin tener canales de distribución. Y a ellos les ha ayudado mucho el crédito. Empezaron moviendo 1 millón al año y así fueron, se puede decir, reinvirtiendo. Y aquí el respaldo de ellos son únicamente las ventas, no tienen activos. Y quisiera saber qué tipo de actividades o tipo de empresas quedan excluidas o no son susceptibles de crédito. Me ha tocado, por ejemplo, ver este tipo de actividad, por ejemplo, la agrícola. No les prestamos ni 10 pesos. Esa es la Sí, tiene mucha razón. Muchas veces lo que se está usando para calcular el riesgo en algunas de las empresas es la facturación que llevas. Al final de cuentas, ellos se avalan con, esta empresa está en marcha, está en operación, lleva 5 años operando, 5 años vendiendo, trae una muy buena facturación. Entonces, mitigan un poco el riesgo de decir, esta empresa acaba de nacer hace 6 meses y es susceptible a un mayor riesgo fraudulento que la otra, ¿no? Es un factor muy, muy clave para esta parte. El tema agrícola, usualmente por la temporalidad y por el alto riesgo que ya llevas con este tema de cosecha y de venta, usualmente sí termina quedando excluida. Pero en general, el sector secundario y sector terciario, que son términos de productividad y todo, sí están metidos en esos tipos de créditos, ¿no? Porque al final de cuentas ellos lo que esperan ver es que tu empresa sí exista, que tu empresa esté en operación, que los representantes legales no estén en buró o no se encuentren en una situación de buró tan extraordinaria o crítica, porque sí hay una mayor flexibilización, es la realidad.
Pero si términos agrícolas y ganaderos usualmente quedan excluidos. De todos modos, sí hemos tenido casos donde hemos podido estar apoyando esa parte. Por traer esta plática que en muchas ocasiones se nos hace difícil entenderlo, ¿no? Entendemos la cuestión del flujo que debe tener una empresa para sobrevivir, si lo entendemos como contadores. Sin embargo, en veces no conocemos las acciones para que una empresa crezca, como lo que estás mencionando ahorita. Hace años, y ahora que estuve platicando y conviviendo en el Congreso con Argentina, nos comentaba el diferencial global que existe. Por ejemplo, en Argentina comenta ella que un peso argentino ahorita casi vale 60 pesos vale $1 argentino ahorita. Nos comentaba y nos decía, comentábamos los tipos de crecimiento que puede tener la empresa. Yo entiendo y lo comento ahorita porque efectivamente desapareció INADEM. Sin embargo, no sé si estás enterado que por conducto de CONACYT, ¿verdad?, hay un programa importante precisamente a lo que estás viendo ahorita, de tener ese recursos para efecto de que si la ley FinTech, que vino a regular las tecnologías por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, te puede dar el financiamiento adecuado. Yo nomás pregunto una situación que pudiera ser, pudiera entrar en la experiencia que ustedes tienen en la consultoría, la participación accionaria en lugar de devolver el dinero, en el punto que se pueda tener como lo marca la ley en la regulación. Y lo otro, ¿qué diferencia hay entre el Venture Capital, que es el VC, con la banca de México? Bueno, primero que todo, sí, CONACYT sí está el programa, nomás que, y de hecho ya acá están saliendo reglas de operación y todo, pero este programa está más enfocado en la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, tecnológicas, ¿no? En el tema de fintech se maneja básicamente igual. ¿Cómo tú accedes a inversionistas? Les das un pitch de tu idea y les dices, oye, mi negocio ahorita, sí, no, contablemente no te puedo decir que vale mucho. Realmente no tengo todavía números que me están probando que estoy vendiendo lo que debería vender. Pero ve el potencial de la tecnología que yo traigo a cómo está el mundo creciendo y hacia dónde va a ir. Entonces, estos inversionistas se acercan, estos emprendedores se acercan con el inversionista y captan dinero ahí. La banca va más en temas de, oye, ¿sabes qué? Yo te fondeo vía crédito. O sea, yo te presto, pero tú me estás pagando intereses. O sea, mes con mes, tú me estás pagando una cierta cantidad y al final terminas de liquidar el crédito. Con los inversionistas sucede al revés. Ok, yo voy a ser el 50, 60, 70% dueño de tu empresa. Tú lo vas a operar, tú la vas a impulsar. Yo tengo contactos, te puedo ayudar en ese tema, pero tú eres el de la operación porque yo confío en ti. Yo te estoy entregando mi dinero a ti para obtener un cierto rendimiento. Muchas veces vemos la banca tiene rendimientos topados en cuanto al crédito que te prestan, tasas de 18, pues el rendimiento, por así decirlo, es el 18%. El inversionista le apuesta a que el negocio no es de un año para otro, sino que en ese tiempo que va a ir creciendo va a ir ganando tanto dividendos y su valor de la empresa va a ir creciendo. El caso de eBay es muy común en eso. ¿Cómo empezó en el 2002 en $1.500 millones? Para el 2019 empezar a hacer una empresa de $35 mil millones. Los inversionistas de ese entonces, esa parte, ese crecimiento que tuvieron es el que ellos están aprovechando. Esa es un poquito la diferencia entre Venture Capital y lo que viene siendo la banca. Y ahora el tema de la composición accionaria lo quiere decir como garantía de... Ok. Sí, lo acabas de mencionar muy bien. Cuando el capitalista inversionista, que así lo conocemos como el capital de riesgo,
participa, precisamente como lo mencionas, en un porcentaje a tiempo por la confianza que le da al emprendedor que va a empezar. Lo explicaste muy bien, para mí lo explicaste muy bien en ese sentido. Bien, ¿alguien más? ¿Jóvenes? Buenos días, Alejandro. Buenos días. Gracias por venir aquí. Una pregunta, mira, por ejemplo, cuando tú comentas que han estado apoyando a las empresas para proyección de capital, ¿cuál es el porcentaje de esos apoyos que ustedes han dado que han sido exitosos? Por ejemplo, yo tengo entendido que una empresa que quiere empezar, pues empieza a tener un pequeño margen de utilidad después de 2 años. ¿Cuál de tu experiencia han sido exitosas? ¿Ha sido alto el porcentaje? ¿O siguen ahí todavía en proyección de aumento? De las empresas que nosotros nos ha tocado apoyar. Sí, Okay. de acuerdo a tu experiencia. La realidad es, digo, con el tema de gobierno de los fondos, la mayor, bueno, más bien, casi te puedo decir que un 85-95% de las empresas implementó el proyecto de manera idónea y empezó a crecer. Y luego, las empresas que también se acercaron y empezaron a vernos como una consultora que no nomás estaba en fondos, sino también estaba en términos del crédito y la gestión del crédito, sí empezaron a darse cuenta del impacto que podía tener ese financiamiento extra que no contemplaban. Muchas veces una empresa se termina limitando a su crecimiento porque dice, bueno, yo ya estoy vendiendo 10 pesos y quiero seguir vendiendo 10 pesos o quiero vender 10.50 el próximo año. Y están topados a final de cuentas porque su misma capacidad instalada no les da para poder vender los 12, los 13, los 14, una reducción de costos. Las empresas que se han ido acercando a nosotros y que hemos ido intentando concientizar, porque eso es la realidad de lo que buscamos hacer. O sea, buscamos darles la solución, pero también buscamos el proceso, cómo hacer el match para que ellos realmente puedan utilizarlo de manera provechosa. Nos hemos dado cuenta cómo sí están rompiendo su barrera y decir, bueno, ya no me interesa nomás vender crecer un 5%. Vamos por proyectos que nos impulsen y que podamos vender el 15-20% extra el próximo año. Vamos buscando cómo comprar máquinas más eficientes dentro del negocio para poder bajar costos. Vamos viendo cómo mejoramos la utilidad neta. Vamos viendo cómo incrementamos nuestro flujo, ¿no? Yo sí te puedo decir que un 75% de un escenario conservador de las empresas que se han acercado a nosotros han obtenido financiamiento y lo han implementado de una manera provechosa para su negocio y se han ido expandiendo. Muchas gracias. Bien, si ya no hay preguntas, yo quisiera plantear un caso concreto. Pues por lo que entiendo no hay que descartar a nadie, ¿verdad? Quien tenga la necesidad de un financiamiento, pues acercarse, comunicarse. Hay una nueva tendencia en el financiamiento que apertura posibilidades. Y por ejemplo, caso concreto, de repente hay alguien que tiene 50 hectáreas de tierra, ve el potencial de lotificarlos, de hacer un campestre, empieza a vender lotes, pero no tiene el arranque que él hubiera pensado. Sí, lo empieza a vender uno, otro, pero no es la suficiente liquidez como para invertirle a lo que sería el detonante de ese proyecto, ¿verdad? En el área común, en embellecer el proyecto para que sea más atractivo. Y pues va a los bancos y evidentemente, como tú lo platicas, inmediatamente lo batean, ¿no? No tienes antigüedad, vas empezando. Se abre una posibilidad con ustedes para ese tipo de empresas. No hay una facturación pasada, como decías ahorita, pero hacia el futuro se ve inminente que cuando tenga recursos suficientes para de manera pronta meterle la infraestructura que necesitas, se va a vender. Se abre una posibilidad. Sí, claro, digo, a final de cuentas, nuestro despacho está basado en estrategias de financiamiento. Estrategias de financiamiento hay N situaciones que uno puede aprovechar. Ahorita hablamos de los fondos y ahorita hablamos del crédito, ¿no? Pero también volteamos y vemos cómo hay
fondos de riesgo que te dan esa parte para que tú empieces. Nosotros sabemos con quién ir, ya tenemos los contactos y tenemos una infraestructura fuerte para eso. Tenemos oficinas aquí, tenemos oficinas en México, pero tenemos presencia a nivel nacional. Por lo mismo nos hemos ido expandiendo y sabemos con quién canalizarlo. Al final de cuentas nosotros somos expertos gestores de situaciones. Nosotros no damos el crédito, pero nosotros te gestionamos y te ayudamos con esa parte. Y sabemos cómo canalizarte o con quién llevarte de la mano para que tu proyecto sí se pueda llevar a la realidad. Muy bien, pues muchas gracias. Mario. Bueno, para comentar, la banca está a través del portal, yo creo en cada usuario que tiene ahorita, de acuerdo a los movimientos que tienen, también está mandando a través de la PYME. Ya hay un preautorizado, un crédito. Pero te encuentras que al hacer el trámite, ahorita comentabas precisamente, Alejandro, que sí tienes una serie de requisitos que, primero lo del buró, y después tu declaración anual y los estados financieros, y tienes que tener utilidad, y hay una serie de condiciones que lo están limitando. Y necesariamente, por ejemplo, un cliente tiene la necesidad de crecer y quiere expandir su negocio. En activos sí tiene fácil unos 5 millones de pesos de infraestructura. No estamos hablando de un crédito de unos 300, 400 mil pesos para modernizar el equipo de pintura. Tiene una cabina y tiene una serie de cosas. Él puede crecer más todavía, pero tiene esa limitante y quiere acceder a un crédito, pero sí los requisitos que están solicitando, están pidiendo, pues lo frenan, ¿no? Porque tal vez le piden una utilidad en su declaración que si ya no, pero tiene como garantizar inclusive el crédito. En este caso, con ustedes, ¿qué requisitos están solicitando aparte? Ok, digo, sí sería revisar el caso de manera concreta y particular, ¿no? Porque nosotros lo que sí hacemos es, vemos qué es lo que hay, todas las ventajas y las desventajas, y en base a eso canalizamos con cierta institución, porque ya sabemos cómo operan cómo operan distintas de estas. Tenemos el contacto con ellos, con los directores, con los dueños, con la gente encargada, para decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo este caso. ¿Te interesa o no te interesa? No, ¿sabes qué? Adelante, vamos trabajándolo. Y vamos trabajando la mano conjunto con ellos para poder llegar a esta solución. Se me ocurre, digo, si trae activos contables por 5 millones, está pidiendo créditos de 300, 400 mil pesos, pues no se me haría tan difícil ver, bueno, ¿cómo está tu facturación? O bueno, vamos viendo cómo están tus estados financieros, que podamos estar presentando y que la misma institución diga, bueno, sí es cierto, está bien, no está en el término de capaz está en buró o algo, pero esa flexibilización de los montos que estás pidiendo, los que estás intentando solicitar por lo que tú estás en buró, muchas veces podemos flexibilizar ese asunto y ayudar a que a final de cuentas el empresario sí obtenga su crédito y sí pueda detonar los proyectos, que es como comentábamos. Digo, ahí yo creo que la solución sería, si quieres ahorita nos acercamos y platicamos con la persona, pues y vamos viendo cómo lo apoyamos. La idea es sumar. Muy bien, pues muchas gracias. Pues la idea es esa. Para cada caso concreto, pues con nuestros invitados de hoy existe la posibilidad de encontrarle un traje a la medida, ¿verdad? Ya si de plano no se puede, pues no se puede. Pero se amplían mucho las posibilidades. Muy bien. Bueno, pues quien desee tomar los datos de contacto y quienes nos están viendo por las redes, nos lo pueden solicitar también por esa vía para que pues vean acrecentadas sus posibilidades de financiamiento. Pues les agradecemos mucho su presencia, un tema de mucho interés, muy bien explicado y que nos da a todos una nueva posibilidad, ¿no? El contador está muy cerca de los empresarios, no de uno ni de dos, de muchos. Pues tenemos esa nueva posibilidad. Muchas gracias y esta es su casa y vamos a darles un aplauso y luego un reconocimiento. Por favor, nos ponemos de pie. La Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento
al licenciado Alejandro Gavica Sauceda por haber participado con el tema las nuevas tendencias en el financiamiento y el fintech. Firman licenciado en Contaduría Pública Francisco Javier Villalba Olivas, presidente de la Comisión de Eventos Técnicos, y su servidor, contador público certificado Fernando Fierro Leiva, presidente del Consejo Directivo de esta asociación, en Culiacán, Sinaloa, a 31 de agosto del año 2019. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya en los mismos términos, licenciada Melissa, muchas gracias.